Bueno, continuamos con su programa Familia Formadora de Personas y estamos hablando de un tema que le hemos puesto Año Nuevo, Vida Nueva. Y hemos visto que para hacer cosas nuevas no podemos conservar las cosas viejas que tenemos. La misma palabra del Señor que leímos nosotros en el Evangelio de San Marcos nos dice precisamente eso. Nos habla de que para tener el vino nuevo no lo podemos almacenar en odres viejos, porque se arruina el vino nuevo que podemos tener, se arruina, se derrama, lo que sea. Entonces quiere decir que si nosotros queremos tener una vida completamente diferente a la que hemos tenido, necesitamos hacer cosas nuevas. Necesitamos renovarnos, necesitamos cambiarnos. Y aquí empieza a tener sentido lo que Jesús decía a sus discípulos, donde le decía que tenían que volver a nacer, que tenían que volver a nacer para poder asimilar lo que el Señor les estaba enseñando. Entonces yo aquí les estoy proponiendo algo. Yo les estoy proponiendo de que este año realmente hagamos una vida nueva. Hagamos una vida nueva como personas y hagamos una vida nueva como familia. Empezando nosotros como personas, porque esto es individual, y a la vez lo podamos transmitir a la familia, para que entre todos podamos tener una vida nueva y una familia nueva. ¿Qué es lo que les estoy proponiendo aquí? Miren, les estoy proponiendo una vida nueva, pero en Cristo. Les estoy proponiendo una vida nueva porque es la única forma y la única rescate que ustedes van a tener a esas angustias que de alguna u otra forma han vivido. Y van a empezar a descubrir lo que es esa vida nueva en el Señor. ¿Cuándo se hace esto? ¿A final de año? No. Eso se puede hacer en cualquier momento, a las 24 horas del día, los 365 días del año, porque el Señor siempre está disponible, siempre está ahí para educarte, siempre está ahí porque Él siempre te es fiel. Él está ahí para orientarte. Él está ahí para ayudarte en esa hora de prueba que estás pasando. Él siempre está ahí para darte consuelo en ese momento de dolor que estás pasando o que has pasado. Él siempre está ahí para que esas metas que te has trazado, siempre y cuando sean de acuerdo a la voluntad de Él, sean cumplidas. Él está ahí para ayudarte en lo que realmente tú necesitas como persona. Miren, Él conoce lo que tú quieres, lo que tú deseas en el fondo de tu corazón. Él conoce lo que incluso tú mismo no sabes que necesitas. Él sabe todas tus necesidades que vas teniendo. Y sobre todo, lo más importante, lo más especial de esto es que siempre te va a dar lo mejor. Y siempre va a pretender que tú obtener y que puedas dar lo mejor de ti mismo. Él sabe lo que tú deseas. O sea, Él es generoso. Miren, Dios es amor. Y lo hemos dicho y lo hemos repetido innumerables a lo largo de diferentes programas. Dios es la fuente del verdadero amor. Y entonces Él nos ama y nos quiere a su lado. ¿Y por qué podemos hablar con tanta convicción de eso? Porque Dios envió a su Hijo y no hay prueba más fuerte y más especial que el haber dado a su Hijo por nosotros, para que nosotros nos pudiéramos rescatar, para que nosotros dentro de todo ese pecado que a veces cometemos, Él pueda rescatarnos. De hecho ya nos rescató porque Él sacrificó y envió a su Hijo por nosotros. Envió a ese Cordero que dio su vida por todos los pecados de nosotros. Sí, incluso ahorita tú no me estás oyendo, tú que dices que no tienes ningún ya reparo, que nadie te quiere y que has cometido tantos errores que hasta a ti mismo te da vergüenza, incluso a ti, donde me estás escuchando, en el momento que me estás escuchando, incluso a ti, también el Señor está pendiente de ti. Ahora bien, fíjense que nuestra vida de fe tiene que ser alimentada constantemente, tiene que ser alimentada constantemente de la presencia de Dios, porque si nosotros no conocemos a Dios, si nosotros no conocemos a ese amor, difícilmente vamos a aprender a amarlo. San Pablo nos dice y San Pablo nos manda constantemente a que oremos. San Pablo nos dice a cada rato, hay que orar sin cesar. Y entonces en esa oración constante
en esa presencia de que sabemos de que el Señor siempre está ahí, es que nosotros vamos a ir viendo, no es por, miren, no son cosas fantásticas, no son cosas espectaculares, no es un cambio de que cerré los ojos y al día siguiente ya cambié y ya soy maravilloso, no, es un proceso que dura siempre, es un proceso que dura toda la vida, pero a lo largo de ese proceso es que uno va experimentando realmente los cambios que el Señor va haciendo en su vida. Pero para hacer estos cambios yo te sugiero, hay dos momentos bien especiales que uno tiene que empezar a descubrir. Dos momentos bien especiales dentro de la vida uno y que es lo que le van a ayudar a ese cambio que tú probablemente lo necesitas y ni siquiera te has dado cuenta de que lo necesitas. O sea, esas angustias que vives, esa desesperación, esas veces que te enfermas demasiado, esas preocupaciones constantes que andas. Yo no te digo que humanamente puedas estar, como dice el padre Tomás Guerrero, humanamente puedes estar tocando fondo, pero incluso es el padre Guerrero, cuando has tocado fondo, dale gracias a Dios, porque solo entonces realmente vas a descubrir que Dios está contigo. Entonces en esas pruebas que tienes, en esos problemas que has tenido, dale gracias a Dios, porque lo que está haciendo el Señor es purificarte y para que descubras que hay alguien que siempre está contigo, y ese alguien que siempre está contigo es nuestro Señor. Entonces, dos cosas importantes que puedes hacer, y uno de los propósitos que puedes tener este año, son dos cosas tan simples y tan sencillas que puedes hacer y que no te va a quitar tanto tiempo. Miren, una de ellas es que ofrece las obras, ofrece tus obras, ofrece las cosas que vas a hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, cuando nosotros vamos a hacer algo, antes en nuestro pueblo, nosotros decíamos, en el nombre de Dios voy a hacer tal cosa, primero Dios, y es algo que nosotros los salvadoreños tenemos a flor de los labios. O sea, cuando nosotros vamos a hacer algo, cuando nosotros vamos a hacer alguna actividad, decimos primero Dios. El problema es que dentro de este primero Dios que nosotros decimos, lo hemos hecho mucho como costumbre, pero en realidad lo profundo de todo eso debería ser es que nosotros estamos entregando en la mano de Dios lo que nosotros vamos a emprender, cuando nosotros vamos a comenzar algo. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo con esa expresión es poniendo realmente en manos del Señor las cosas que nosotros vamos a hacer. Entonces, ese, en nombre de Dios, ese primero Dios, yo te invito a que lo pongamos en práctica, pero que lo comencemos a creer realmente, que Dios es el que va a estar ahí y que Dios es el que te va a orientar. Si lo que vas a hacer está bien, Él te va a ayudar a hacerlo. Y si lo que vas a hacer no va a ser para tu bien, Él te lo va a evitar. Consideremos esos aspectos. Entonces, esa costumbre también que tenían nuestras abuelitas, por ejemplo, de que cuando nosotros salíamos de casa nos daban la bendición, deberíamos de comenzarla a practicar nosotros también como esposos, con nuestros hijos. Darnos la bendición entre nosotros antes de salir. Una oracióncita chiquita antes de salir. Hagan una oración. O sea, cuando se sientan a la mesa, oren, den gracias a Dios. No necesitan hacer oraciones tan grandes, sino que simple y sencillamente denle gracias a Dios por lo que van a comer, por esa tortillita con sal que van a comer. Denle gracias a Dios que la tienen en sus manos y que van a poder comer. Denle gracias a Dios cuando sus hijos se van y bendígalos. Que Dios te acompañe. Así como hacían nuestras abuelitas antes, y esas costumbres que tanto hemos perdido nosotros porque todos andamos a la carrera. No dejemos que el tiempo y las carreras que tenemos nos dejen irnos alejando de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Invocar a Dios en todo momento nos da sabiduría, porque Dios es la fuente de toda sabiduría. De cuando vamos a comenzar a estudiar, podríamos hacerlo. Cuando, como les digo, vamos a tomar nuestros alimentos. Si estamos solos, miren, háganse, persínense y denle gracias a Dios por ese alimento que van a tener. Háganlo en silencio. No necesitan hacer cosas espectaculares, simplemente necesitan sentirlo. Es lo que van a recibir. El alimento es lo que Dios les ha bendecido para darle. Y así con todo. Y entonces, si nosotros ofrecemos a Dios todo lo que hacemos, lo más probable es que hagamos menos cosas malas. ¿Por qué? Porque el Señor se merece únicamente lo bueno.
y nosotros queremos agradarlo. Entonces esa es una buena práctica que nosotros podemos comenzar a hacer, y yo los invito en que ofrezcan las obras que van a hacer, y en que ofrezcan las metas que tienen al Señor, o que ofrezcan todo lo del día a día a nuestro Señor, y van a ver que poco a poco se van a ir dejando, y ese hábito se va a hacer costumbre, y esa costumbre se va a hacer para que ustedes vayan afianzando más su fe. ¿Qué otra cosa les invito a que puedan hacer? Denle el tiempo que se merece a la palabra de Dios. Dedíquenle un tiempo a la palabra de Dios. Es una buena meta para que este año sea realmente una vida nueva. Miren, Dios nos ha hablado a lo largo de su palabra, nos ha descubierto los secretos de su corazón, nos ha dicho qué es lo que Él espera de nosotros como seres humanos. Él nos ha dejado su palabra, y a través de esa palabra es que Él nos va descubriendo todo lo que Él nos va dando. Entonces, ante esa revelación que Dios nos ha dado, nosotros lo que tenemos que hacer es descubrirla. Lo que nosotros tenemos que hacer es irnos metiendo y saboreando lo que el mismo Señor nos va dando. Y ahí vienen otros libros que pueden tener, que lo pueden hacer, pero todo va a ir poco a poco. Todo tiene que ir a su tiempo, todo tiene que ir en su momento. O sea, el catecismo, por ejemplo, de la iglesia, los libros, las encíclicas apostólicas que nos dejan los papas. Miren, hay tantos medios para conocer en este momento de nuestro Señor. Miren lo que es la misa diaria, la Eucaristía. Si nosotros, por ejemplo, fuésemos a misa durante 3 años, todos los días, continuos, todos los días, nosotros habríamos, al cabo de 3 años, habríamos leído la Biblia. Tendríamos un conocimiento de lo que es la palabra del Señor. Y entonces ese sería un buen propósito para ustedes, darle tiempo a meditar la palabra del Señor. Pero dentro de esa palabra del Señor no es únicamente agarrarla como un libro y comenzarla a leer, no, sino que para leer la palabra del Señor es donde nosotros ocupamos lo que se llama grupos de crecimiento. Nosotros ocupamos grupos donde se va leyendo poco a poco la palabra y de una forma orientada. Entonces a nosotros los cristianos eso nos falta leer mucho la palabra, las Sagradas Escrituras, lo que nos dicen los evangelios. Pero si usted día a día escucha el evangelio y lee la palabra, créame que va a empezar a crecer y va a empezar a describir cosas que no la había descubierto antes, y va a ver cómo lo va meditando. Pero una cosa es leerla y la otra cosa es meditar. Entonces nosotros no únicamente deberíamos de quedar únicamente en leerla, sino que en meditar, porque meditar quiere decir apropiarse lo que dice, confrontándolo con nosotros, lo que dice la palabra. Y aquí es donde nosotros podemos empezar a descubrir lo que es el libro de la vida que está incluido en la palabra de Dios, nuestro libro de nuestra vida. Entonces nosotros pasamos de lo que es el pensamiento de únicamente leer a entender, a bajar ese pensamiento a nuestro corazón, que es lo que nos lleva a la realidad. Entonces ahí es donde nos habla de la humildad, nos vamos a descubrir lo que es la fe, se van a descubrir aquellas cosas que realmente nos habla. ¿Se han fijado que a veces ustedes escuchan un evangelio, escuchan una lectura y dice, como que es a mí el que me está hablando el Señor? Pues yo les digo en este momento, sí, es a ti el que te está hablando el Señor. O sea, hay que descubrirlo, hay que sentirlo, hay que verlo. Pero cuando sientes que lo que están leyendo, o el evangelio que están leyendo, está dirigido a ti, es que el Señor te está hablando. Es que el Señor te está dando esa luz que muchas veces no la encuentras o la has perdido. Entonces ahí tú puedes preguntarle y puedes decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Dónde lo vas a descubrir? Con estos dos aspectos. Ofrece las obras y acércate y estudia, o sea, lee, escucha la palabra, ve paso a paso, ve despacio. No lo quieras hacer todo de una sola vez y en un centón, no. Dios no es algo intelectual que lo vas a asimilar y lo vas a comprender intelectualmente. La lectura y la palabra de Dios es lo que tienes que hacer constantemente, día a día, e ir descubriendo en esa lectura que se hace día a día lo que el Señor quiere para ti. Ahora, una forma de sumergirse en lo que es la palabra del Señor, de sumergirse diariamente en lo que es la lectura,
lo puedes hacer con un método bien sencillo, que puedes ver 4 aspectos. Miren, para leer la palabra de Dios, primero hay que ponerse en presencia del Espíritu Santo. O sea, Él es el único que te va a revelar. Jesús mismo le decía: Padre, te doy gracias porque les has revelado eso, no a los más entendidos, sino a los más necesitados. O sea, los humildes de corazón. Entonces, para saber, para entender lo que dice la palabra de Dios, hay que ponerse en presencia de Dios y hay que invocar al Espíritu Santo para que Él sea la guía. De ahí uno tiene que hacerse que es lo que dice la palabra de Dios. O sea, lo que dice es leer y releer lo que es la palabra de Dios. O sea, un versículo puedes leerlo y releerlo, y después de ver qué es lo que dice, tú tienes que ver qué es lo que te está diciendo. ¿Qué es lo que me dice esa palabra? Que sería de confrontar la palabra de Dios con lo que estás de tu vida, con el momento que estás viviendo de tu vida. Y si en esa lectura descubres que va dirigida a ti, dale gracias a Dios porque realmente has descubierto y que va dirigida a ti. Y cuando hayas leído, haz un compromiso concreto, compromiso pequeño. No necesitas hacer, como te digo, cosas espectaculares, compromiso pequeño. Compromiso que pequeño, por ejemplo, si yo digo, me voy a comprometer a leer la palabra de Dios constantemente, hazlo, ponte trampas a ti mismo. O sea, pon el radio temprano para que oigas el evangelio. O sea, descarga, si tienes un celular que se pueden descargar aplicaciones, descarga ahí la lectura, suscríbete a alguien que te mande por mensajito lo que es la lectura del día. Lo puedes hacer, hay tantos medios de comunicación, la radio, la televisión, hay tantas encíclicas, o sea, tantas cosas que leer que te van a ir orientando a entender la palabra de Dios. Pero únicamente si tú decides hacerlo, entonces sí lo vas a comenzar a hacer. Entonces, dos aspectos bien interesantes dentro de este año nuevo, vida nueva, que te propongo. Lo que te propongo es que todas las cosas que vas a hacer, empiécelas a ofrecer a Dios, todo lo que te da, dale gracias a Dios. Y la otra es que comiences a leer la palabra del Señor. Y te vas a ir dejando. Como decía un animador de nosotros hace muchos años, déjate llevar por ese hilito que el Señor te va poniendo. Y en la medida que te vas dejando llevar por ese hilito, ahí Él te va a ir transformando poco a poco. Eso sí, quita de tu mente que es una cosa así. Eso sí, quita de tu mente que es una cosa espectacular. Solo únicamente te vas a dejar llevando por lo que te dice el Señor. Ahora bien, es bien interesante que hay tiempo para todo. Es bien interesante de que cada cosa tiene que tener su momento y su tiempo. El Señor te va a llamar en el momento que Él lo considere necesario. El Señor siempre está ahí y te va a ir dejando porque tú tienes libre albedrío. Tú puedes y vas tomando tus propias decisiones. Pero Él siempre está ahí. Ahora, va a haber algún momento Él que te va a comenzar a jalar porque Él ha venido por ti. Independientemente de lo que haya hecho, Él te va a jalar. Y entonces en ese jalar te va a poner a muchas pruebas. Y ahí es donde tú, en esas pruebas, es que lo vas a empezar a buscar a Él. Y ahí es lo interesante de todo. Miren, como hay tiempo para todo, veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Veamos lo que nos dice una lectura en Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3, versículos del 1 al 9. Un poquito larga, pero es tan interesante y tan profunda esta lectura que se las quiero leer completa. Eclesiastés capítulo 3, versículos del 1 al 9. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Dice: hay bajo el sol un momento para todo, y un tiempo para hacer cada cosa. Un tiempo para nacer y tiempo para morir. Hay un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado. Hay un tiempo para demoler y hay un tiempo para edificar. Hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Hay un tiempo para gemir y hay un tiempo para bailar. Hay un tiempo para lanzar piedras y tiempo para recogerlas. Hay un tiempo para los abrazos y tiempo para abstenerse de ellos. Hay un tiempo para buscar y tiempo para perder. Hay un tiempo para conservar y tiempo para tirar fuera. Hay tiempo para rasgar y tiempo para coser. Hay tiempo para callarse y tiempo para hablar.
Hay tiempo para amar y tiempo para odiar, tiempo para la guerra y tiempo para la paz. Al final, ¿qué provecho saca cada uno de sus afanes? Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quiere decir que esa excusa que nosotros decimos que no tengo tiempo, tenemos que buscar ese tiempo que necesita el Señor. Y ahí es donde empezamos nosotros y decimos, no tengo tiempo de ir a misa, no tengo tiempo de leer la palabra, no tengo tiempo porque llego cansado de hacer un rosario, no tengo tiempo de hacer una oración porque como a la carrera. Empecemos a buscar ese tiempo y te vas a descubrir que el día que tenemos 24 horas de 60 minutos cada hora y cada minuto tiene 60 segundos y vas a descubrir que son 1250 minutos que tienes al día, de los cuales yo te invito a que dejes 10 minutos de tu día para leer la palabra de Dios. Y yo te invito a que los otros 5 minutos de tu día sean para orar. No lo puedes hacer de una sola vez. Bueno, cuando desayunes, tómate 15 segundos para darle gracias a Dios. Cuando almuerces, tómate 30 segundos para darle gracias a Dios. Y cuando cenes, tómate otros 30 segundos para darle gracias a Dios. Cuando te levantes, digas gracias a Dios que me permitiste levantarme. Y cuando te acuestes, dile gracias a Dios que me permites volver a dormir. Y vas a ver que a lo largo de tu día vas a tener 15 minutos dedicados completamente a Dios. Y después se te van a empezar a hacer cortos, porque vas a empezar a descubrir tantas cosas. La reflexión de esta y la palabra del Eclesiastés nos habla de eso. Hay tiempo para todo, pero principalmente tiempo es el tiempo del Señor. Miren, los queremos invitar ahorita a que nosotros aprendamos a hacer una oración al Señor. Te invito a que aprendamos y que te invito a que le demos gracias al Señor por lo que nos ha dado. No estoy hablando de condiciones ni nada, sino que estoy hablando de lo que vamos a hacer a lo largo de este año que nos ha dado. Vamos a hacer una cosa ahorita, nos vamos a ir ahorita a una pequeña pausa y luego continuamos cerrando este programa. Ya regresamos.